Eh, Buenas tardes. Buenas Eh, tardes. Bien, vamos a empezar la clase de hoy. Yo hoy voy a empezar con la bolilla 17, que es procesos especiales. Nos quedan 3 clases, o sea, esta y 2 más antes del parcial. Así que la idea es hoy hablar de juicio de desalojo, la clase que viene del punto 2, que es interdictos y acciones posesorias, y si llegamos de usucapión, y la última clase de, si no lo vimos, usucapión, división de cosas comunes y rendición de cuentas. Son puntos cortos, por ahí interdictos y acciones posesorias sí lleva un tiempo un poquito más, pero si bien son 5 puntos, son puntos relativamente cortos. El que sí nos va a llevar por ahí un rato es el de hoy, que es el juicio de desalojo, no porque sea algo largo, sino porque ofrece algunas particularidades que es útil abordar, porque además es un tipo de proceso relativamente común en el ejercicio de la profesión, ¿sí? Por ahí los interdictos, acciones posesorias, eh, excepto que se especialicen en derechos reales, pero si no, por ahí no son tan frecuentes. Usucapiones sí van a tener, pero un juicio de desalojo es algo que en el ejercicio de la profesión, obviamente, que me dicen, bueno, no, la verdad me voy a dedicar a penal, bueno, no, un desalojo no les va a tocar, pero si se van o si se dedican exclusivamente a familia tampoco, pero si se van a dedicar, y también a veces que sí, porque a veces en materia de familia hay cuestiones de desalojo, en el tema de la atribución del lugar conjugal, cuando hay una negativa a entregarlo, etcétera. Pero de lo contrario, si se dedican a civil y comercial, em, les va a tocar en algún momento intervenir en un juicio de desalojo, de cualquiera de las dos partes, de la parte actora o de la parte demandada. Bueno, vamos a meternos en qué es el concepto del juicio de desalojo, que en realidad cuando decimos que es qué finalidad tiene, ¿sí? El juicio de desalojo es aquel proceso en el cual se persigue, o la pretensión consiste precisamente en el cumplimiento de una obligación de restituir un bien inmueble, ¿sí? Ojo con esto, y pongo acento en esto, que la discusión en un juicio de desalojo radica exclusivamente en si existe o no una obligación de restituir, y si la hay, cuándo o a partir de cuándo comienza esa obligación. Les digo porque muchas veces el demandado pretende introducir cuestiones, un poco a veces por desconocimiento, y otro poco para embarrar la cancha, hablando mal y pronto, cuestiones que son ajenas al juicio de desalojo, como por ejemplo, no sé, el estado, el mal estado en el cual se encontraba el inmueble, gastos que tuvo que hacer de reparación. Bueno, todo eso en realidad está fuera del juicio de desalojo. En realidad eso que se discute en otro proceso. ¿Tá? Entonces, la discusión en el juicio de desalojo se centra en: ¿hay que entregar el inmueble? ¿Hay que devolver el inmueble o no hay que devolver el inmueble? ¿Y por qué? ¿Sí? En la obligación de restituir, nada más. ¿Sí? El juicio de desalojo, ¿cuál es el trámite que tiene? Es decir, ¿bajo qué normas? El, el Código de Provincia dice que tramita bajo las normas del proceso sumario. Sin embargo, ustedes al juicio de desalojo lo ven bajo un título de procesos especiales. Los procesos especiales, por concepto, los procesos especiales son aquellos que tienen particularidades que lo hacen propios, sui generis y distintos de todos los demás, inclusive distintos entre sí. Es decir, ustedes tienen, por un lado, los procesos de conocimiento, ordinario, sumario y sumarísimo, o en nación, ordinario y sumarísimo. Los de ejecución, ejecución de sentencia, juicio ejecutivo, ejecuciones especiales, que tienen diferencias, pero tienen una finalidad en común, que es la de hacer cumplir una obligación contenida en un título ejecutivo o ejecutor, según el caso. Esto ya lo vieron en la bolilla 15 y 16. Y por otro lado tienen los especiales. Los especiales es una bolsa de caramelos de todos distintos colores, ¿sí? Es decir,
son todos procesos que son distintos a los de conocimiento y distintos a los de ejecución, y además distintos entre sí. Ahora ustedes me dirán, bueno, pero vale, momento. El código me dice, procesos especiales, son estos, y me mete en la misma bolsa al juicio de desalojo. Y cuando llego al juicio de desalojo dice, tramita por la norma del proceso sumario. Ah, bueno, entonces no es especial, es sumario. Bueno, ¿por qué está bajo el título de especiales? Porque tiene algunas particularidades que lo convierten en especial. En cuanto a que el código indica cuál es el legitimado activo y el legitimado pasivo. En el juicio de conocimiento, el código no dice nada, la ley no dice nada quién va a ser legitimado. Ustedes fíjense después quién va a ser y cómo encausan la demanda la demanda. Pero el código ya les está indicando quién es el legitimado activo y quién es el legitimado pasivo. El código además les está indicando algunas cuestiones que son distintas del proceso de conocimiento, como puede ser la entrega anticipada del inmueble, es decir, el cumplimiento anticipado de la sentencia. ¿eh? Estas particularidades hacen que el proceso lo conviertan en especial. ¿Sí? Pero fuera de esto, en líneas generales, tramita bajo las normas del proceso sumario, es decir, en cuanto al requisito de la demanda, al requisito de la contestación, etapa probatoria, todo lo demás, plazo de traslado de demanda de 10 días, ¿sí? Todo lo demás, las mismas normas del proceso sumario, se aplican supletoriamente las normas del proceso sumario, excepto en algunas cuestiones que vamos a ver hoy. ¿Quiénes tienen legitimación activa? Bueno, legitimación activa va a tener el propietario, es decir, el titular del inmueble, obviamente, el locador. Te me dirán, ¿no es la misma persona? No, puede ser que sí, como puede ser que no. El contrato de locación no es un contrato real, es un contrato consensual, ¿sí? Es decir, que puede el locador no necesariamente ser el propietario del inmueble. El propietario, el locador, el, el locatario respecto del sublocatario, ¿sí? El comodante. En realidad la enumeración no es taxativa, hay otros que no aparecen en el código. El comodante respecto de el comodatario, es decir, para desalojar al comodatario. En el contrato de leasing, por ejemplo, que está en el Código Civil Comercial, el dador de leasing respecto del tomador, ¿sí? Y legitimados pasivos, bueno, puede ser el tenedor precario, el intruso. ¿Qué diferencia entre el tenedor precario y el intruso? El intruso ingresó en forma clandestina o sin autorización del propietario, y el tenedor precario sí ingresó o ocupa el inmueble con autorización del propietario del mismo, del titular registral del mismo. O del dueño, por ahí puede ser un dueño con boleto, ahí bueno, ahí hay un tema que en un ratito vamos a ver. También puede ser el tener el legítimo pasivo, el locatario, el sublocatario, el comodatario. Hay una cuestión en los desalojos promovidos por quien dice ser dueño del inmueble y titular del inmueble, y es que cuando se desaloja a un intruso, ¿sí? En ese caso, es decir, que no hay contrato de locación, en ese caso, la parte actora tiene que acreditar la legitimación activa. Es decir, que supongamos que el dueño de un inmueble se encuentra de un terreno, con que ese terreno está ocupado por una persona y quiere desalojarla, va a tener que demostrar ser titular registral del inmueble. Porque se expone a que el demandado le plantee una falta de legitimación. Es decir, ¿a título de qué venís? No sos, si no sos el dueño. Si sos el dueño, si vos me pedís a título de dueño el desalojo del inmueble, bueno, probame que sos dueño. Ojo, esto siempre y cuando el demandado lo plantee, ¿sí?
Puede ser también que el juez, ojo, porque el juez tiene facultades para examinar la legitimación de la parte actora, y el juez podría llegar a, a rechazarle la demanda. Esto, de todas formas, hay jurisprudencia a patadas en este sentido, de propietarios que han promovido el desalojo contra un intruso, que no acreditaron la calidad de titular registral, le plantearon la falta de legitimación activa y se la ganaron, y le rechazaron la demanda de desalojo. Sin embargo, esto fue, es justo reconocer que toda esta jurisprudencia fue bajo la vigencia del Código de Vélez, que al boleto de compra-venta le daba una entidad y efectos distintos del actual. El boleto de compra-venta en el Código de Vélez era un mero compromiso de escriturar en el futuro. Hoy, el boleto de compra-venta en el Código Civil y Comercial, no me voy a meter en esto, tiene efectos diferentes. De manera tal de que yo no estoy tan seguro, yo busqué jurisprudencia al respecto y no he encontrado, pero no estoy tan seguro que actualmente, con la vigencia del Código Civil y Comercial, si obviamente que si no tenés ni siquiera un boleto de compraventa, te vas a comer una falta de legitimación de acá a la China, ¿sí? Este, pero si alguien que alega ser dueño de un inmueble y cuenta con un boleto de compraventa, a ver, un boleto de compraventa con firma certificada, tampoco un boleto de compraventa hecho, comprado en Conforti y hecho en el bar de la esquina, claro, es decir, eso tampoco nos sirve, es decir, un boleto de compraventa con firmas certificadas, que tenga fecha cierta. Bueno, en ese caso, con la vigencia del Código Civil y Comercial, entiendo que tendría elementos como para acreditar la legitimación activa actualmente. Y, ¿Queda claro y esto? aquel, sí, y aquel que tenga derecho a su CAPIR necesita sí Eh, o sí la sentencia de prescripción claro, anticipatoria. exactamente, porque hasta el momento no tenés nada, está muy bien la pregunta. Con el derecho no haces nada para el desalojo. Exactamente, supongamos que una persona está ejerciendo, porque los actos posesorios no necesariamente para usucapir implican tener que estar viviendo adentro. Puede ser de que yo el terreno lo cerco, le corto el pasto, lo tengo hermoso, le arreglé toda la vereda y pago todos los impuestos. Estoy ejerciendo actos posesorios. ¿Está claro? Pero no estoy viviendo ahí. Es más, ni siquiera vivo en Mar del Plata. ¿eh? Vengo un día y veo que me hicieron una casita, la están ocupando, lo quiero desalojar. Soy el dueño. El dueño no sos el dueño. Hasta que no tengas una sentencia de usucapión, no sos dueño de nada. ¿Está claro? Te ganaron de mano en todo caso. ¿Sí? Está O muy sea, bien. para el Sí. caso de desalojo no puedo citar al tercero, al dueño registral en ese caso que No, me trajiste. él lo va a tener que. No, no, menos que menos. No, Claro. menos que Bueno, menos. es como un proceso, es sumario por Va a eso, o sea, es desalojar, como, no, en todo caso tendría que desalojarlo él. ¿Sí? claro. Él sí Sí, tendría sí, sí, legitimación activa. Bien. perfecto. eh, Perdón, ¿qué estamos hablando? sí, ¿Solo del intruso acá? no estamos hablando. Sí, en este caso sí, perdón, estamos hablando solamente del intruso. En el caso de que cuando estés desalojando a un locatario, basta con que seas locador en el contrato. Punto. Claro, por En eso, este porque caso, capaz que en no ese caso el está. locatario no te puede plantear la falta de legitimación, no te puede decir, Claro, por vos no eso, a sos eso me dueño. No, refería. no, no. A Sí, eso me sí. refería. Porque Pensé ya que había firmó el quedado claro y contrato y después me decís. gracias, Brian, por la pregunta. ¿Sí? Entonces vamos a poner un poquito en claro esto. La exigencia de acreditar la titularidad del inmueble es para el caso de que el desalojo se promueva contra un tenedor precario intruso. ¿Sí? Para el caso que se promueva en el marco de un contrato de desalojo o de comodato o de leasing, en ese caso basta con que sea parte en el contrato. ¿eh? Locador, comodante o dador del leasing. ¿Está claro esto? ¿Sí? Una Basta. pregunta. El ser parte en el contrato le va a dar la legitimación sustancial y por lo tanto la legitimación activa en el proceso. Sí, perdón. ¿Tengo que mostrar la titularidad siempre o solo en caso de que parte demandada oponga la excepción de Sí, falta de sí. legitimación? Obviamente que en caso de la parte demandada lo ponga la falta de excepción. En principio sí, pero aclaro que esto no impediría que el juez te pudiera rechazar la demanda, porque el juez cuando dicta sentencia tiene que evaluar también la legitimación, ¿sí? ¿Está claro? Tiene que Claro, yo hacerlo. puedo meter con la demanda la documental, le meto el título, mi título. Sí, sí, o también en todo caso, si no estuviera en tu poder, no tuviera a mano,
lo que podés hacer es ofrecer una prueba informativa, un informe de dominio al registro de propiedad de inmueble para que diga quién es el dueño. ¿Está claro? Pero si acompañás la escritura, está bien. ¿Sí? Bien, ¿cuál es el juez competente? El juez competente va a ser el de cumplimiento, acá se aplica el artículo 5, inciso creo que era el 3, acciones personales, es decir, el del lugar de cumplimiento del contrato, o en su defecto, a elección del actor, el del domicilio del demandado o lugar de celebración del contrato. La pregunta ¿es prorrogable la competencia en materia de desalojo? Sí, porque es una competencia, son acciones personales y se puede prorrogar siempre y cuando se prorrogue la competencia territorial, y es una cuestión patrimonial, ¿sí? Así que se puede llegar a prorrogar. No es La frecuente, compet- pero puede prorrogarse. Las reglas ¿Sí? de competencia son atinentes a obligaciones personales, pero en caso de, por ejemplo, este intruso, ¿no sería más por reglas reales, En de los derechos realidad reales? no, porque en realidad no, porque no es una acción real. Las acciones reales las vamos a ver la clase que viene, ¿sí? Esa la vamos a ver, no es exactamente una acción real la de desalojo. Dicho sea de paso, y gracias por la pregunta, en los casos de que haya un intruso, es aconsejable que ustedes realicen previamente una diligencia preliminar a los efectos de determinar quién o quiénes ocupan el inmueble, contra quiénes van a dirigir la acción y en calidad de qué. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recuerden ustedes, por ejemplo, en el 323, que establecía la posibilidad de que, o uno de los supuestos que planteaba, era el de requerir una manifestación, una suerte de declaración jurada acerca de la calidad en la cual ocupa un determinado inmueble. Normalmente esto, o si no, porque si ustedes lo hacen mediante una cédula de notificación, no se las va a contestar. Pero a veces es más útil pedir la medida como medida preliminar que se constituya el oficial de justicia y constate quién o quiénes viven en el inmueble y en calidad de qué lo hacen. ¿Por qué? Para quién o quiénes viven, para saber contra quiénes van a dirigir la acción, el juicio de desalojo. Y en calidad de qué lo hacen, para saber cuál es la acción que ustedes van a deducir en el futuro. ¿Por qué? Porque si la persona que recibe el oficial de justicia dice, vivo yo, Juan Carlos Pérez, con mi familia, mi mujer, que se llama tal, y mis hijos menores de edad, tal y tal y tal y tal. ¿En calidad de qué? No, de meros ocupantes. ¿Sí? En ese caso, o el dueño nos prestó el lugar. Podrán ir por vía de desalojo. Ahora, supongamos que va el oficial de justicia, identifica a los ocupantes y lo que les dicen es, no, somos dueños, lo compramos con un boleto. Acá lo tenemos. Por más que el boleto sea lo más apócrifo que se le pueda ocurrir, ¿sí? Sea impresentable el boleto, ¿sí? Pero invoca la calidad de dueño. Si ustedes promueven con esos antecedentes, inician un juicio de desalojo, No, una acción se exponen reivindicatoria. a que el demandado lo que les diga es, acá en un juicio de desalojo se discute la obligación de restituir, y yo no tengo ninguna obligación de restituir porque yo soy dueño. Acá yo lo que planteo es que soy dueño. Y el juicio de desalojo no es el marco, la vía procesal idónea para discutir la posesión o dominio, el dominio sobre un inmueble. Para eso tenés una acción real, que es la acción de reivindicación. ¿Está Claro. claro? Entonces, el ocupante te dice, no, soy mero ocupante. Andá por desalojo. El ocupante te dice, no, yo soy dueño. Lo compré, acá hay un boleto. El boleto es impresentable, aclaro, repito. Van a tener que ir por una acción de reivindicación. Una acción real de reivindicación. ¿Está claro? Porque Claro, van por por eso, desalojo y se los van a rechazar. por eso Obviamente, no aplican, ¿eh?
Por eso claro no esto? aplican las reglas de competencia de los derechos reales. En este Ahí caso sí, siempre. bueno, y ahí se aplica la ley de competencia de derechos reales también, ¿no? Que el lugar Claro, es sí, distinto. sí. El Ya lugar para es otra distinto. acción. Pero ojo, Perfecto. por eso la necesidad muchas veces de tomarse un poco más de tiempo y hacer una medida preliminar. A veces yo también inclusive lo he hecho en los casos de intrusión. En los casos, a ver, en los casos que el que está ocupando es el locatario, comodatario, eso no hay problema porque está en el contrato, ya sabemos quién es, no hace falta hacer ninguna medida preliminar de nada. Pero en los casos de intrusión, que ustedes no saben quiénes están y a título de qué, entonces es necesaria la medida preliminar. Yo a veces también lo que he hecho es hacerla, en casos de intrusión, hacer una denuncia de usurpación, que la mayoría de las veces no prospera porque para que se configure el delito de usurpación, por lo menos acá en Mar del Plata, la Fiscalía de Usurpación ha tenido siempre el criterio de que tiene que demostrarse la violencia en el ingreso, eso es imposible, ¿no? Pero bueno, eso aparte, pero por lo menos les sirve para preconstituir prueba. ¿Para qué? Para que vaya la policía y constate también quién o quiénes están viviendo y a título de qué. Y muchas veces pasa que el mismo ocupante dice, acá está el boleto, y lo agregan a la causa de usurpación. Después la Fiscalía de Usurpación la cierra la causa, la archiva, porque considera que no es delito, yo qué sé. Pero usted ya tiene los antecedentes para saber por qué lado van a ir. ¿Quedó claro esto? Sí, En ese profe, caso no perfecto. necesita la diligencia preliminar. ¿Cómo? Porque en ese caso no necesita la diligencia No, en preliminar ese que caso diga sí, quién no, en ese caso ya lo tenés por otro lado. lo tenés. ¿Sí? Lo Claro. tenés por otro lado. Y a veces más prolijito todavía lo tenés. Porque a mí me ha pasado, por ejemplo, que hay usurpaciones que me han tocado que han caído en la DDI, que generalmente trabaja muy prolijo, y la DDI fue y hizo un informe con todo, el nombre de todos los menores y número de documento de todos los menores. Bien. Otra Profe, cosa más, una última sí. consulta, ahora que lo mencionaste, ya lo venía pensando preguntarte. Si hay menores, o sea, si en la diligencia preliminar me dicen que hay menores, ahí yo tengo que dar intervención al ministerio, no sé, a la No, asesoría de... no, en este caso vos, el tema es así, y esto tiene que ver con lo que iba a decir yo ahora. No, no es necesario darle intervención. Hay una idea de que si hay menores no se puede desalojar, si hay una abuelita enferma no se puede desalojar. No, eso es mentira. No, sí se puede desalojar. Lo único que en el momento del desalojo va a haber que hacer determinadas cuestiones que después vamos a ver ya sobre el final cuando veamos el desalojo. Si no sería muy simple, ¿no? Si no, no se desalojaría nadie. Profe, otra consulta. En el caso de que al oficial de justicia no le presente nada, ninguna documentación, solamente le diga que es dueño, ¿también hay que ir por el lado de la reivindicatoria? Lo que pasa, está muy bien la pregunta, lo que pasa es que te expones a que, a que te la presenten en el juicio, ¿entendés? Entonces, de esa manera vos tenés elementos, si a vos en una acción de reivindicación te dicen, ¿por qué fuiste por acción de reivindicación si soy un mero ocupante? No, no, vos me dijiste que eras dueño, vos dijiste que eras dueño. Está claro, entonces de esa manera vos estás cubierto. De última, la acción se reconducirá como desalojo. Pero el tema es que no te quedes corto y que vayas por desalojo cuando te contesta la demanda y te dice yo soy dueño. Y lo vas a perder al desalojo. Por más razón que tengas, lo vas a perder. Por no elegir bien la vía procesal o idónea. Otra cosa, respecto del momento de la designación de los demandados, muchas veces ustedes no saben todas las personas que están viviendo y además se exponen a que en el interín se metan otras, agreguen a otra. Vino la tía a vivir también. Vino un hijo que estaba viviendo en otro lado, lo echaron y se vino a vivir acá, ¿no? Entonces, ustedes dicen fulano contra fulano, mengano y ocupantes, ¿está claro? Y todo ocupante del inmueble, cito en tal calle, tal número. ¿Está claro? Esa indeterminación en los demandados les permite a que el día de mañana, cuando porque la sentencia salga también contra todo ocupante, y cuando la tengan que ejecutar, saquen a todo ocupante, porque si la sentencia dice a Juan y a Pedro, a Juan y a María, bueno, salen Juan y María, y todo lo demás, no sé, la sentencia no dice que yo me tengo que ir. ¿Está claro esto? Les digo porque acá imagínense de que este tipo de cuestiones se presta para picardías varias, ¿sí?
Algunas vamos a comentar ya un poquito cuando hablemos del desalojo en sí. Pero Bien, en el caso, profe, perdón, en el caso de ese ejemplo, para correrle traslado y que se notifiquen de la demanda, ¿cómo se haría? Porque si yo digo contra todo ocupante, a todo, el traslado es a fulano, mengano, y todo aquel que resulte ocupante del inmueble cito en tal calle, tal número. ¿Sí? bien, Esa es la forma en concreto como se materializa. ¿Sí? Les digo porque también muchas veces hay menores de edad cuya identidad de ustedes es imposible saberlo, en la mayoría de los casos. ¿Sí? El procedimiento, bueno, ya dijimos que es sumario, no lleva, recuerden que el desalojo en la provincia de Buenos Aires y en la Nación tampoco, no está sujeto a la mediación prejudicial obligatoria, sino que es eh, Profe, ahí se le cortó. que va a promover el juicio de desalojo. Ahí se le cortó después de la mediación. Perdón. ¿Volvemos? Voy a apagar el celular para que no le robe. Señal. Les decía, ahora escucha bien que me diga si se escucha. No. ¿No? Se escucha, pero se sigue cortando un poco. ¿No hay mediación igual que en qué dijo? No se exige la Creo que mediación, dijo que no hay es mediación. obligatoria. No, para el desalojo no es ¿Y para cuál obligatorio. otro? Dijo también que no. No me acuerdo. No lo escuché, pero no me acuerdo. No me acuerdo cuál era. Creo que familia, pero no me acuerdo. No te quiero. creo que es para los procesos ejecutivos, que no es voluntario también, creo, no sé igual. No, claro, en los ejecutivos no hay. A ver. Bien. ¿Ahora se escucha? ¿Sí? Ahora sí se Sí, le ahora escucha. sí. Bueno, les decía, lo que entre ustedes estaban preguntando, que la mediación no es obligatoria en los juicios ejecutivos y perdón, es optativa, mejor dicho, en los juicios ejecutivos y en el desalojo. Y hay supuestos en los cuales no es obligatoria, que es universales, amparo, cautelares, beneficios, bueno, pena laboral, familia, etc. Y por lo general, ¿cuánto tarda en resolverse un desalojo? Un proceso de desalojo. Esto va a depender de una serie de cuestiones, pero principalmente va a depender de la actitud que tome el demandado. Primero, el tema de la mediación, yo les decía, déjenme cerrar esa idea, la mediación no es obligatoria, pero si la parte actora opta por ir a una mediación en el desalojo, el demandado está obligado a transitarla. Es decir, es optativo para el actor, en la mediación es requirente, en realidad, y en ese caso el demandado está obligado a transitarla. De lo contrario, la parte actora puede directamente interponer, perdón, la demanda.
Respecto de la duración del proceso, lo que Brian, creo que Brian era el que preguntaba. La duración va a depender de, a ver, la actitud que tome el demandado y de cuántos palos en la rueda ponga en el proceso. Es decir, si el demandado cae en rebeldía, obviamente que el proceso va a ser muchísimo más rápido. Si el demandado contesta la demanda y admite la ocupación, pero alega determinadas circunstancias, por ahí se extenderá un poco más, pero si el demandado plantea que no hay ningún tipo de obligación de restituir o niega, por ejemplo, la firma en el contrato, lo cual obliga a abrir a prueba y hacer una pericia caligráfica, ahí ya el proceso se va a demorar más y eso va a depender del juzgado, de una serie de circunstancias, ¿sí? Ahí se te va a ir a un año y medio, 2. Em, esto se ha prestado, esto vamos a decirlo, a situaciones muchas veces rayanas con la mala fe procesal, es decir, el demandado que sabe que se tiene que ir, pero lo que hace es estirar el proceso para quedarse gratis hasta que haya una sentencia de desalojo. ¿Está claro esto? Claro, se va a mitad del proceso arreglando y no pagó todo Sí, lo que no, debe. o espera al final, y mientras tanto está gratis, porque durante el desalojo no va a seguir pagando un alquiler de nada. Bueno, ¿Está pero en claro la esto? sentencia va a tener que pagar un montón de cosas en contra. Entonces, si No, arregla no, las antes esas cosas. cosas. Sí, sí, bueno, pero a ver, por ahí a ver, el intruso, no hay, acá no hay Igual, fiador, no hay nada. En el caso del locatario, por ahí la fianza era una fianza medio, esas compradas, eso no le importa. Una cosa que me estaba olvidando, y es el tema de que en el juicio de desalojo puede demandarse también al fiador, lo que vulgarmente se conoce como garante, que en realidad es fiador. Y ustedes me dirán, ¿por qué al fiador? Si el fiador no está viviendo, no está ocupando el inmueble, porque el fiador tiene responsabilidad sobre las costas, asume las costas del juicio de desalojo. ¿Está claro? Entonces, por eso también se le da intervención en el proceso. ¿Sí? por lo que decía, en cuanto a lo que tiene que pagar, ahí va a ser solo costas, porque en ese caso tendría que iniciar el juicio de incumplimiento de contrato, indemnización de daños, todo lo que sea, pero no tiene que abonar todo eso cuando termine el proceso de desalojo. Acá el proceso de desalojo termina en la restitución del inmueble, ¿o no? Porque no Claro, podría está ser bien, los bueno, dos. pero en el marco del juicio de desalojo, el desalojado tendrá que pagar, como vos bien decís, las costas del proceso. Después, si debe Claro. alquileres, los alquileres iniciarán un juicio ejecutivo por separado. Y si hay Ah, daños en al eso me había inmueble, equivocado un yo. Yo juicio de pensé que la daños y sentencia. perjuicios por los daños provocados al Sí, inmueble por sí, por eso. separado. Por ¿Está En eso. eso me claro? había equivocado Pero yo. Yo pensé que la entonces, sentencia incluía todo. vos imaginate que, a ver, Brian y todos los demás, imagínense que una persona que no puede o no le interesa pagar alquiler, entonces empieza a deudar el alquiler, o se termina el contrato, se sigue quedando y lo desalojan. El desalojo se presta para maniobras de mala fe procesal 1000. ¿eh? Les pongo un ejemplo. El demandado presenta un contrato con la firma inventada del locador donde dice que prorrogaron el contrato 3 años más. ¿Sí? El locador está obligado, va a negar la autenticidad de eso, se va a hacer una pericia caligráfica, o el demandado niega, supongamos que no lo haga tan enroscado. El demandado pagó los 3 primeros meses de alquiler y no pagó más. ¿Sí? Entonces, le inician un desalojo por falta de pago, acompañan el contrato de locación. Niega la firma del contrato, dice, no, esa firma no es mía. No es mía. Y yo no celebré ningún contrato con esta persona. El locador es otro. Obliga a tener que producir pruebas, pericia caligráfica. Bueno, esto lleva tiempo. Son muchísimas las maniobras que se pueden plantear
en un proceso de desalojo para alargarlo, para estirarlo. E inclusive, esto es pura mala fe procesal, porque está planteando algo que se sabe a priori que no es ni discutible, es decir, es absolutamente inventado, fabricado. Es armar una defensa en base exclusivamente a una mentira. Inclusive, yo he sabido, lamentablemente, de colegas que cobraban por mes, ¿sí? Es decir, yo te tiro el juicio. ¿El alquiler vos estabas pagando cuánto? ¿25.000 pesos de alquiler? Bueno, le dice el abogado, bueno, dame 5 y yo por mes y yo te lo estiro todos los meses que pueda. ¿Entienden? Hasta ese momento, hasta ese punto, llega la actitud inescrupulosa, porque esto es todo uno, porque si hay, a ver, si hay un demandado que dice que niega la firma o que presenta una prórroga inventada, etc. O en el marco de una acción reivindicatoria presenta un boleto que es absolutamente apócrifo, es porque hay un abogado que lo está patrocinando también, ¿sí? Y que es sabedor. Profe, Vamos, porque no somos tontos, y a mí me viene alguien con un boleto que yo me doy cuenta que lo compró en Confort y lo hizo recién, y bueno, no. Recuerden las normas de ética profesional e independencia del abogado. Tenemos la libertad de elegir a quién atendemos, a quién no atendemos, y la libertad objetiva, es decir, de involucrarnos en un proceso o no involucrarnos en una cuestión o no involucrarnos en una cuestión. ¿tá? Entonces, cada uno elige dónde se mete y a quién atiende. Y hay quienes tienen estómago y hay quienes que no. Lamentablemente es así. A mí me asusta que esto quede grabado, pero es lo que pienso. profe, pero con la consulta de recién me entró una duda. ¿Por qué yo iría siendo, por ejemplo, yo soy el locador, ¿no? Y tengo un inquilino que dejó de, como el ejemplo que dio usted, 3 meses Sí, dejó de pagar. ¿Por qué yo sí. iría por un desalojo y no por por un ejecutivo por No, son incumplimiento dos cosas. contra... No. Son las dos cosas. ¿Voy las dos? Vos, ¿Se con el juicio puede? ejecutivo, no las podés acumular. Claro, por eso, ¿cómo Porque son decido? trámites distintos. Por eso, ¿Cómo lo vas a acumular? Si para que puedas acumular, tienen que tener trámites similares. Uno es un proceso de conocimiento y otro es un juicio ejecutivo. y ¿sí? además serían Entonces, cosas vos, distintas. Sí. vos, vos por un lado vas a iniciar el desalojo y por otro lado vas a iniciar la ejecución de alquileres. Son dos cosas totalmente, van por carriles totalmente distintos. Claro, por eso, Totalmente pero distintos. lo puedo hacer a la vez, hago los dos yo. Sí, es que normalmente lo haces a la vez. Claro, ya querés que se vaya. Normalmente lo haces. Es más, a veces iniciás el juicio de desalojo, el juicio ejecutivo de alquileres y el juicio de daños y perjuicios por los destrozos que te dejaron. ¿Está claro? Porque vos eso no lo podés meter en la vía ejecutiva, porque el presupuesto de daños no es un título ejecutivo. ¿Está claro? Entonces hay que ir por la vía del conocimiento. Entonces tenés, en la misma relación jurídica, fue un disparador de 3 procesos distintos, ¿sí? Simultáneos. ¿Está? Bueno, ahora, respecto de la pregunta de Brian, y a propósito de la pregunta de Brian, y por la duración que tienen los procesos, y atento que, y para evitar que el dueño de un inmueble o el locador se tenga que aguantar toda la duración de un proceso con el locatario o el intruso adentro del inmueble, fue que en la provincia y también en la nación se reforma el código y se agregan 2 artículos, el 676 bis y el 676 ter. ¿Qué es lo que dicen? El 676 bis y el 676 ter establecen 2 supuestos de entrega anticipada del inmueble y de desalojo o desocupación inmediata, desalojo anticipado. Vamos con el 676 bis. El 676 bis se refiere al supuesto en que el demandado sea un intruso o un tenedor precario. Y plantea que en cualquier estado del juicio, una vez trabada la litis,
pueda solicitarse la medida, la entrega anticipada del inmueble, pero con unos requisitos: que el derecho sea verosímil, que se trate de evitar un perjuicio y que se preste una caución real por los daños que se puedan ocasionar. Entonces, ¿Qué sería una medida cautelar entonces? 676 bis. Primero, supuesto en el caso que el demandado sea tenedor precario o intruso, ¿sí? Es decir, la ocupación absolutamente irregular del inmueble. Dos, oportunidad del planteo una vez trabada la litis, ya sea contestada la demanda o declarada la rebeldía. ¿Sí? No se puede ordenar el desalojo anticipado ya con el traslado de demanda, no. Hay que notificarlo, esperar que conteste o darle la posibilidad de que conteste. No contestó y recién ahí podemos solicitar y ordenarse el desalojo anticipado, la entrega anticipada. Después, el derecho tiene que ser verosímil, es decir, si yo lo invoco a título de dueño, bueno, acompañé la escritura. O puedo acreditar la verosimilitud del derecho con una mera información sumaria, con 2 testigos, reforzarlo. Tiene que invocarse que se trata de evitar un perjuicio. Acá no hay que enroscarse mucho en tratar de acreditar el perjuicio que debería sufrir. Basta con indicar que la no disposición, la no posibilidad de disponer de este bien, de ocuparlo y eventualmente de venderlo, por lo menos de ocuparlo, esto ya implica un perjuicio. Yo no lo puedo volver a, o sea, alquilarlo a un tercero. Esto ya implica un perjuicio. ¿Sí? Tengo el inmueble ocupado, esto ya me están causando un perjuicio. Y prestar una caución real que fije el juez de acuerdo a las circunstancias del caso. ¿Sí? Entonces, derecho verosímil, caución real, necesidad de evitar un perjuicio. ¿Mm? ¿La caución real sería como la contracautela? Claro. O sea, es como una garantía. Ah, Exactamente. ¿Por qué? Ahora, esta medida, y dicho sea de paso, esta medida, se ha discutido si esta medida, esta entrega anticipada, es una medida cautelar. En realidad no lo es, porque primero ya se escuchó al demandado, porque no se puede pedir antes del proceso, hay que pedirla una vez trabada la litis. Implica el cumplimiento de la prestación. Una medida cautelar no necesariamente implica el cumplimiento, al menos que sea una medida autosatisfactiva, que no es exactamente una cautelar, implica el cumplimiento de la prestación. Entonces no es exactamente una medida cautelar. Tiene alguna que otra similitud con una medida cautelar. Es una entrega anticipada, es una medida sui generis, ¿sí? Y propia de este tipo de procesos. Entonces, es más una medida autosatisfactiva. ¿cómo? Es más una medida autosatisfactiva que cautelar. Está más cerca de una medida autosatisfactiva que de una cautelar, exactamente, estoy de acuerdo. Entonces, ¿cómo sería la mecánica? La parte actora solicita la entrega anticipada. Si el juez la ordena, se dispone la entrega anticipada y el proceso de desalojo continúa, pero con el demandado afuera. Y ahí sí la parte actora no tiene problema y que dure 50 años el juicio de desalojo. Al demandado ya tampoco le va a interesar demasiado, si no está más adentro. ¿Entienden esto? Entonces, no es que el proceso de desalojo se termina acá, sino que el proceso de desalojo puede llegar, continúa, pero con el demandado. Claro, pero ¿cuál es el sentido? Si Ya ya se es que para el demandado ya no lo tiene, si ya está fuera. Ahora, la primera norma que se incorpora es el 676 bis, que estaba previsto solamente para el caso de intruso o tenedor precario. Y esto que generaba un problema para el locador. ¿Por qué? Porque el locador que se encontraba con que el locatario le debía que hacía un año que no le pagaba, o se había terminado el contrato y se quedó y no se fue, ¿sí? No le restituyó el inmueble. En ese caso, si quería solicitar la entrega anticipada, no podía porque el 676 bis se refería exclusivamente al caso de tenedor precario intruso, que no era el caso, no era el caso del locatario. Algunos le encontraban la vuelta por el lado que si estaba
sin pagar los alquileres hace X tiempo, o estaba después de la finalización del contrato, su ocupación pasaba a ser precaria, ya no está en el marco del contrato, y medio con forceps le metían le aplicaban al locatario en mora el 676 bis. Esto obligó a que se agregara otro artículo, que es el 676 ter, que establece la desocupación inmediata, en el caso de desalojo por falta de pago o vencimiento del contrato, para el caso de los supuestos de que la causa sea falta de pago de los alquileres o el vencimiento del contrato. Es decir, se establece la entrega anticipada o el desalojo anticipado para el locatario que adeuda el precio locativo, los alquileres, como se dice vulgarmente, o respecto del cual el contrato ya terminó. ¿Sí? Se quedó una vez extinguido el contrato, terminado el plazo del contrato. Los requisitos son los mismos, tiene que estar trabada la litis, el derecho tiene que ser verosímil, tiene que invocarse la existencia de un perjuicio, que basta con no puedo disponer del inmueble, por lo tanto, esto ya me está perjudicando, y tiene que prestarse caución real. A su vez, si el locador se mandara la, entre comillas, avivada de mentir y decir que, bueno, con el vencimiento del contrato es medio difícil, porque el contrato ya está vencido, pero podría haber una prórroga y ocultarla, u ocultar que le venían pagando los alquileres, es decir, dice, no, hace 6 meses que no me paga, o el contrato está terminado, lo cual no es cierto, y pretender un desalojo anticipado bajo esta mentira o estas mentiras, se le puede aplicar una multa que ya quedó desactualizada hasta 20.000 pesos, dice el código. Está fijada en pesos, no está fijada en news. Así que quedó bastante desactualizada. Pero lo que quiero que quede claro es que el proceso de desalojo establece la posibilidad de solicitar y obtener la entrega anticipada del inmueble, tanto para el caso del intruso o tenedor precario y para el caso del desalojo por falta de pago o extinción del contrato, o vencimiento del plazo del contrato. ¿Sí? Tiene que ya estar trabada la litis, es decir, no lo puedo pedir cuando quiera. Si está trabada la litis, en cualquier momento del proceso, a partir de ahí hasta la sentencia, cuando quiera. Y el derecho tiene que ser verosímil, tiene que haber una verosimilitud del derecho, tiene que invocarse un perjuicio. Esto es lo que algunos le dijeron, parece una medida cautelar, verosimilitud del derecho, peligro, una demora, y tiene que prestarse una caución real. El 677 establece una cuestión bastante particular, que es la denominada condena de futuro. El supuesto es el siguiente. Supongamos que yo soy locador, el contrato de locación se vence vamos a ponerle en el 30 de septiembre. Yo, no sé, tengo temor, sospecha, que o soy demasiado precavido de que el locatario pueda no abandonar el inmueble, no devolverle el inmueble el 30 de septiembre, al fin del contrato. Entonces lo que hago es, desde ahora, antes de que termine el contrato, y por si acaso, por las dudas, iniciar un juicio de desalojo. Ustedes me dirán, ¿cómo juicio de desalojo? Si todavía no terminó el contrato. ¿Sería una pretensión carente de derecho sustancial? No, pero lo puedo hacer. A los efectos de que se dicte una sentencia que sea ejecutable después del vencimiento del contrato, si no me entregan el inmueble. ¿Está claro? Entonces yo lo inicio por las dudas. Cosa que, si llega el 30 de septiembre y el demandado no me entrega el inmueble, no tengo que ahí iniciar un juicio de desalojo y lo voy a estar desalojando en el 2022. Sino que ahí yo ya tengo una sentencia. ¿Entienden esto? O lo tengo avanzado el proceso.
¿Se puede hacer esto? Sí. Esa sentencia se va a denominar condena de futuro. Es decir, es una condena que va a ser ejecutable en el futuro, siempre y cuando el demandado no devuelva el inmueble. Ahora, supongamos que, vamos a ponerlo al otro lado, el demandado. Ustedes son locatarios que pagan puntualmente, todos los primeros de cada mes pagan el alquiler, le cuidan el inmueble mejor que si estuviera viviendo el locador. Reciben una demanda de desalojo, pidiendo una condena de futuro. Ustedes dirán, me está cargando. Yo soy un modelo como locatario. Y encima, y este tipo desconfiado, me inicia un juicio de desalojo por las dudas de que yo no se lo devuelva. Por supuesto que se lo devuelva. Pero también ustedes, locatarios, dicen, pero pará. Y encima, porque obviamente sí, es cierto que celebramos el contrato de locación, es cierto que se vence el 30 de septiembre. Entonces, encima, le van a dar la razón y voy a tener que cargar con las costas de un proceso que él inició por desconfiado. ¿Me siguen? Entonces, el demandado lo que puede hacer es allanarse. Y si devuelve, reintegra el inmueble al vencimiento del mismo, o antes también, obviamente, con más razón, las costas se le van a imponer al locador, a la parte actora. Es un supuesto de costas al vencedor. El juez le va a decir, sí, tenés razón, hay que desalojarlo el 30 de septiembre del 2021, pero vos cargas con las costas. ¿Por qué? Recuerden el principio en materia de costas, que las costas podían eximirse cuando había un allanamiento y no había dado lugar a la promoción del proceso. Claro, cuando se anticipaba el actor en la demanda sin motivo. Si el demandado tenía que devolver el locatario, tenía que devolver el inmueble del 30 de septiembre y lo devolvió el 30 de septiembre, ¿por qué va a cargar con las costas? Se hizo lo que tenía que hacer. ¿Está claro? Fíjense el 677. Es más, las costas se van a imponer una vez que termine el contrato, porque hasta entonces no se va a saber qué es lo que va a ocurrir. ¿Está claro esto? Es decir, se va a diferir la imposición de costas. Fíjese el 677. La demanda de desalojo podrá promoverse antes del vencimiento del plazo para la restitución del bien, en cuyo caso la sentencia deberá cumplirse una vez vencido aquel. Es decir, es una sentencia de cumplimiento diferido. ¿Está claro? La sentencia sale hoy diciendo se ordena el desalojo después del día 30 de septiembre, en el ejemplo que dábamos. Pero hasta el momento, esa sentencia no se puede ejecutar. Las costas son a cargo del actor cuando el demandado, además de allanarse, cumple con su obligación de desocupar el bien o devolverlo en la forma convenida. Entonces, se allanó. Si el demandado, tienen que, los dos requisitos, se allana y reintegra el bien al término del contrato, o antes, obviamente, también, ¿no? Antes del vencimiento del contrato, o al vencimiento del contrato. Algunas cuestiones que tienen que ver con la incidencia del Código Civil y Comercial en materia de desalojos. Primero, respecto de recuerden que la ley de locaciones que modifica el Código Civil y Comercial, que salió el año pasado, creo que 27.551, también modifica el artículo 70 del Código respecto del tema del domicilio y establece que en el contrato puede establecerse el domicilio electrónico para el cumplimiento de las obligaciones, para donde son válidas todas las intimaciones originadas en el cumplimiento del contrato. La pregunta es, si en el contrato se constituyó un domicilio electrónico, ¿podría yo notificar la demanda de desalojo en el domicilio electrónico? Bueno, la respuesta al criterio de Del Cerro es que sí. De hecho, escribió un artículo que está en el dial.com en este sentido. ¿Sí? Precisamente la finalidad de la reforma del artículo 70 es que sean válidas todas las intimaciones, lo cual incluye también el traslado de la demanda. ¿Quedó claro esto? Que el traslado de la demanda, si se constituyó domicilio electrónico en el contrato,
el traslado de la demanda de desalojo podría notificarse válidamente en ese domicilio electrónico. Y esto además está reforzado, el artículo lo escribió a mediados del año pasado, pero está reforzado con la 3995 y 3997, las cosas acordadas, que obligan en la mediación a fijar un domicilio electrónico y que se permita la notificación de la demanda en el domicilio electrónico. Esto está ocurriendo hoy, ¿está claro? Entonces nadie podría plantear una nulidad de esa notificación de demanda porque está, ¿cómo no me notificaron con la formalidad del 338? No. Si está permitida la notificación en domicilio electrónico. ¿Quedó claro? Otra cuestión es... Perdón que interrumpa, pero si yo Sí. soy locadora y hago un contrato de locación con otra persona, el correo electrónico que vamos a poner en el contrato no es un correo electrónico de esos de arrobas. No, sí, de arroba sí, pero no de Sí, notificaciones que se pero vea. no de los de No, es ustedes. no, es un correo electrónico común. ¿Y ¿Sí? yo le voy a notificar la demanda al correo electrónico común? Exactamente. Ah, mira, O sea que asume una grande responsabilidad al poner el correo electrónico. siempre llegan a spam si no los conoces. Yo les agrego que hoy ya los jueces en los primeros despachos, para los casos de entidades que tienen constituido, o personas físicas o jurídicas que tienen constituido domicilio electrónico en el registro de juicios de domicilios electrónicos, la demanda la notifican a un domicilio electrónico. A las Claro, pero aseguradoras, la mayoría de las aseguradoras, las demandas ya se están notificando en una casilla de correo electrónico. Bueno, claro, igualmente pero es un avance, es ¿Eh? positivo, es un avance, es positivo que sea así en un futuro. ¿Qué te parece? Claro, por Hay, eso. hay una, mira, Brian, hay una aseguradora que, por ejemplo, hay aseguradoras, por ejemplo, que si tienen sucursal acá, vos la podías notificar en Mar del Plata, en papel, notificador de Mar del Plata. Pero si no tienen sucursal acá, que muchas tienen por ahí una oficina con el cartel, pero en realidad no es una sucursal, es un vendedor de seguro, un productor de seguro que le puso el cartel. ¿Está claro? Te voy a poner un ejemplo, Agrosalta. Agrosalta sí o sí la tenías que notificar en Salta, porque no tiene ninguna sucursal en todo el país. Ustedes en Mar del Plata van a ver 5 oficinas de Agrosalta, pero no son sucursales. Son productores, vendedores de productos de seguro de Agrosalta. ¿Está claro? Sí o sí tenías que notificarlo, yo tenía que mandarle la notificación, la cédula, a una abogada en Salta que la dirige, la presentaba. Eran 3 meses, un costo, porque eso te cobran, el abogado te va a cobrar hacer ese trámite. ¿Está claro? Y te perdías 3 meses, más o menos. Bueno, hoy ya no. ¿Sí? ¿Es un avance? No, un avance, un recontra avance, sideral. ¿Sí? Esto tiene que ver también un poco con la pregunta que vos hacías, Brian, con los tiempos. ¿Sí? Otra cosa más, y que tiene que ver con el cumplimiento de la sentencia. La sentencia no puede fijar un plazo de cumplimiento menor a los 10 días, porque el 1223 del Código Civil y Comercial dispone que el plazo de ejecución no puede ser inferior a los 10 días. Es decir, no puede condenar a desalojar el inmueble en 5 días de quedar firme, no. Tiene que ser por lo menos 10. ¿Sí? Respecto del cumplimiento, ¿cómo se lleva a cabo el cumplimiento? Es con una orden de desalojo o lanzamiento. Es decir, una vez que está firme, tienen que estar tienen que estar pagos los honorarios, aportes y aportes del abogado de la parte actora, si no, no se libra el orden de desalojo. El juez libra el mandamiento de desalojo y va el oficial de justicia a practicar el desalojo. Normalmente el oficial de justicia lo que hace es deja un aviso y les da unos días más, muchas veces una semana. Deja un aviso que va a volver en una semana y a la semana vuelve a practicar, a realizar el desalojo. A veces cuando vuelve a la semana el inmueble ya está desocupado, ¿sí? A veces cuando vuelve no está desocupado, está como una semana atrás. A partir de ahí ustedes me preguntarán, ¿y cómo se hace en la práctica? Bueno, si los ocupantes no quieren salir de propia voluntad, tiene que solicitar el auxilio de la fuerza pública y decir la policía. Y ahí empieza la hipótesis de conflicto, ¿no? Entonces, el desalojo, uno normalmente cuando uno para hacer el desalojo tiene que ir a hablar con el oficial de justicia para pedirle un turno para hacerlo.
Y normalmente el oficial de justicia dice, ¿cómo viene la mano? ¿Viene tranquilo? No, viene tranquilo, ya lo hablamos, o no, viene complicado. Entonces, uno ya sabe que el desalojo sabe cuándo llega, pero no sabe cuándo se va. Y puede estar todo un día ahí. Va a depender de la resistencia que opongan, que opongan los desalojados. Es conveniente, y eso tiene que ver con el tema de los chicos, es conveniente tener a mano los números de la Secretaría de Menores. A mí me ha pasado de una mujer que dijo, listo, yo me voy, pero quedó un menor solo adentro. Bueno, no te preocupes, no te preocupes. Ya mismo llamamos a la Secretaría de Menores, ya lo dejamos a disposición de ellos y mandamos los antecedentes además al juzgado de familia. Vamos a ver después cómo sigue la historia entre vos y tu hijo. Obviamente volvió a entrar, ¿no? El tema de animales, tener a mano el número de zoonosis y ya haber librado previamente un oficio a zoonosis para que se hagan presentes. Me ha pasado había un perro grande y malo, bastante belicoso y además no lo podíamos sacar. Bueno, hay que llamar a zoonosis y zoonosis de la municipalidad viene y lo saca. Lo sacaron, lo pusieron, había una reja, lo ataron del lado de afuera, listo, ya está el perro fuera. Después que se haga cargo el dueño del perro. Ese tipo de particularidades son relativamente normales en el marco de un desalojo cuando es conflictivo, ¿sí? Una cuestión más, y con esto ya empezamos a cerrar, ya son y 37. Yo tengo una pregunta que capaz que no tiene sentido. A ver, no, todas las preguntas tienen sentido. ¿Qué pasa si yo quiero hacer el desalojo anticipado para tener la sentencia anticipada, pero, qué sé yo, llegado el momento, al final decidimos con la otra parte volver a alquilar? ¿No se puede dejar constancia de eso en el expediente y que sirva para un futuro? ¿En el próximo Y contrato? No. no, porque es una nueva relación jurídica. Ah, El desalojo fue para ese contrato. claro. Hasta acá no. Y otra cosa más, no existen más con el Código Civil y Comercial los denominados convenios de desocupación. Antes se hacían convenios de desocupación, ¿sí? Por el cual se acordaba la desocupación en determinada fecha y lo presentábamos, lo homologábamos y ya teníamos una sentencia de desalojo. Ya eso no existe más, ¿sí? Tenés que promover el desalojo sí o sí. Otra cosa Tengo más. dos consultas. Sí. Una, en cuanto no hay ningún requisito de falta de pago, o sea, de cuántos meses, por ejemplo, Sí, tiene que haber falta de eso pago. va a depender, eso está en la ley, pero va a depender de lo que hayan pactado particularmente las partes. Si tienen que ser, pero igual la ley exige un mínimo de 2 meses, ¿sí? Pero igual depende de lo que pacten las partes. En realidad eso, ahí hay libertad contractual, digamos. Una cuestión más, que es hay otro artículo incorporado en los últimos años, que es el 678 bis. El 678 bis se incorpora a partir de una problemática que ustedes han oído hablar en más de una oportunidad, que es el desalojo de los predios donde hay una ocupación múltiple, concretamente varias casas, varias familias. Fundamentalmente son los predios conocidos como las villas, ¿no? Los barrios precarios, ¿sí? Que son tan comunes, fundamentalmente en el conurbano, pero acá también. Y de hecho acá ha pasado, ¿no? Como estas son situaciones que han traído montones de conflictos que ustedes han escuchado, me acuerdo del Indoamericano, por ejemplo, en su momento, bueno, hace poco Guernica, como son situaciones, si bien Guernica no era en la provincia en realidad, como son situaciones que tienen un grado de conflictividad, pero fundamentalmente un impacto social tan grande, y no podemos evaluar el desalojo de toda una villa donde viven 70 familias, 100 familias, con el desalojo de una vivienda individual o unifamiliar. Es una situación obviamente distinta, con un impacto social muy diferente, no hace falta aclararlo demasiado esto. Como en Eso el sí que caso se
se dicta una ley, que es la ley 14449, que es la ley de, creo que se llama de acceso al hábitat o acceso a la vivienda, ley provincial. Y lo que establece esta ley es un mecanismo para el desalojo que se incorpora acá en el 678 bis. El 678 bis dice que en todos los casos en que se haga el desalojo de personas que habitan una villa o un asentamiento precario, el juez tiene que, antes de disponer el lanzamiento, tiene que pedir, tiene que ordenar un oficio al Ministerio de Infraestructura de la provincia para ver si está esta villa o asentamiento anotada en un registro de villas o asentamientos. La ley 14.449 establece un registro de villas y asentamientos precarios. Si la villa está registrada, anotada en este registro de villas o asentamientos precarios, la sentencia de desalojo tiene un plazo de suspensión de 1 año, hay que esperar 1 año, y este año se puede prorrogar 180 días más. O sea, medio año más. Esta norma está hecha, precisamente, tiene obviamente un contenido social, para evitar un desalojo escandaloso, dejar un montón de gente en la calle, pero fundamentalmente ¿para qué? Porque para permitir que se lleve a cabo un procedimiento que está establecido en esta misma ley, y es el procedimiento de la relocalización, ¿sí? Es decir, que permita que las autoridades correspondientes, que es el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio correspondiente, Infraestructura, Desarrollo Social, relocalice a todas estas familias. Este Por eso año, puede ser, perdón, sí, por eso puede ser, o capaz que entendí mal o me dejé llevar por los medios, que en el caso de Guernica le pagaban a los que desalojaban. sí, en el caso, igual Guernica creo que es en Entre Ríos, pero la situación es similar. Sí. Es decir, Con esa finalidad de que se puedan el ir, le pagan. acuerdo, sí, el acuerdo es relocalizar, ubicarlos en otro lado o darle los medios para poder mudarse a otro lado. ¿Sí? Pero la situación es la misma, es decir, era también un asentamiento precario, era exactamente lo mismo, lo único que si era en Buenos Aires o en Ríos, pero era exactamente igual. Entonces, lo que quiero que les quede claro es que en el caso de desalojos de asentamientos de villas precarios, o villas o asentamientos precarios, el juez o jueza tiene que librar un oficio al registro de villas y asentamientos precarios, y si está registrado, la sentencia de desalojo tiene una suspensión de 1 año prorrogable por 180 días más, ¿sí? Que es un plazo a los efectos de poder relocalizar a todas las personas que iban a ser desalojadas, ¿sí? Pero es una situación especial para este tipo de supuestos, no para un desalojo unifamiliar, ¿sí? Bueno, ahora sí, terminamos acá, nos vemos el viernes que viene, ya con interdicto y acciones posesoria. Hasta el viernes. Chao, profe. Chao, gracias.